Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Seguimos con la serie de La fe en el resucitado, la segunda parte. Eh, Algunas preguntas que me gustaría hacerles. La primera tiene que ver con en quién hemos creído. Y la segunda tiene que ver con si tenemos seguridad, si estamos seguros en quién confiamos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hace muchos años que suelo buscar solidificar mi manera de pensar. He descubierto el principio de, yo lo llamo la no duda, y tiene que ver con el aprender a sopesar cada pensamiento. Me muevo desde que Dios me lo reveló, me muevo con el nivel de fe del resucitado. Me muevo desde una posición fundamental, segura, y estoy enfocado en Cristo resucitado. Estoy enfocado en aquel que atravesó y venció a la muerte. Y este no es un mero cuadro que te pinto eh, para convencerte de algo, sino es una forma de pensar que trasciende. Trasciende porque transforma nuestra confianza. Incluso trasciende porque cambia tu forma de ver cada circunstancia. La fe en el resucitado te va a hacer pensar distinto, te va a hacer vivir distinto. En algún momento de mi etapa como jugador, como deportista, me ha tocado vivir cambios de técnicos. Incluso me ha tocado vivir cambios de, de preparadores físicos. Y, y conlleva todo un métier. Yo siempre digo que cuando hay un cambio en un plantel, cuando cambian el técnico o el preparador físico, son fundamentales los primeros 5 minutos. Lo primero, cómo entran al grupo. Porque el jugador te saca la ficha. Te saca la ficha si el que viene sabe de verdad o si el que viene es pura zaraza. Pero me ha pasado que de repente llegara un técnico que, no sé, teníamos 11 años, por ejemplo, y llegó un técnico, jugador todavía en actividad, que venía de jugar 10 años en Italia, un terrible crack del básquet argentino. Y claro, las expectativas, eh, por peso propio de la circunstancia y de la espalda de este hombre, eh, habían cambiado para nosotros. Todo lo que pasó a partir de su llegada fue un cambio para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre no nos tenía que probar nada. Su trayectoria, su viaje dentro del deporte probaba y garantizaba todo ese camino que íbamos a hacer juntos. La fe puesta en el resucitado tiene la garantía del quién, de quién estamos hablando. Lo hablábamos la semana pasada. No es la cantidad de fe, lo importante es que la cantidad de fe que tenés, no es lo importante, sino es en quién pones tu fe. Recordamos el domingo pasado al hablar del escrito de Marcos, allá en el capítulo 5, el versículo 36, cuando Jesús le dice a Jairo, Jairo está atormentado y le vienen a decir que su hija había fallecido, y Jesús, que estaba a una distancia muy prudencial, escucha lo que le dicen a Jairo y le dice,
se da vuelta y dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Quiero decirte, creer no es un ejercicio ni es una decisión mental. No es una decisión vacía. Incluso no es una decisión emocional. Quiero decirte, creer es una decisión fundamental, fundacional en una persona viva. Es una decisión cuando nosotros decidimos creer en Jesús. No solo decidimos estar creyendo en Jesús, sino que estamos creyendo en Cristo, en el que venció a la muerte. Hay un punto que te quiero desafiar a que entiendas. Nosotros ponemos nuestra fe en el resucitado y queremos cobijarnos, protegernos. Y no es una cuestión mágica, es una cuestión de relación. Es relacional. Te leí el Salmo 91. Y el Salmo 91 es una clase magistral de esa relación bidireccional entre nosotros con Dios y Dios con nosotros. Allí nosotros le confesamos la fe que tenemos en Él. Y lo hacemos desde la interrelación. Mirá, lee el Salmo 91 entero y usamos términos como cuando hablamos y hacemos propia la palabra del salmista, decimos habitar, decimos morar, decir, confiar. Y tiene que ver con que nos estamos conectando con Cristo al decir. Cristo es el único que habitó bajo la sombra del Omnipotente. Y por aquella victoria, nosotros podemos morar allí. Es desde la interrelación. El tema es que hablamos de la fe del resucitado. Y esto en sí mismo es una redefinición de nuestra propia realidad. ¿Por qué es una redefinición? Primero porque si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Ahora, vos y yo sabemos que Cristo ha resucitado. Y es allí donde nuestro nivel de fe se vuelve absolutamente poderoso y trascendente. No por lo que sentimos, no es un sentimiento, es desde el hecho fáctico de aquel en quien confiamos. Dice Hebreos, el texto de Hebreos 12:12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero te usé una palabra hace unos pocos segundos, te hablé de garantía. La victoria sobre la muerte es la garantía de todas las promesas que habla el salmista. Te lo voy a volver a repetir. La victoria de Cristo sobre la muerte es la garantía de cada una de las promesas que habla el salmista. Al comienzo te hablé de la importancia del direccionamiento correcto de nuestra manera de pensar. Y quiero decirte, en el nivel de fe del resucitado se transforma nuestra mente. Dice Romanos, allá en el capítulo 12, el versículo 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te lo dije, la fe en el nivel del resucitado, la fe puesta en el resucitado, no solo es un lugar de refugio, de protección, sino es un punto de impulso para pensar
correctamente. Es un lugar desde donde pensar correctamente. Es ese lugar desde donde miramos con la perspectiva que Dios mira y vemos como Dios ve. Es el lugar, es el punto de inflexión donde por la interrelación recibimos el qué hacer y recibimos el cómo hacerlo. Es un lugar en donde la interrelación nos permite descansar en y con Él y nos posiciona en un lugar donde nos alejamos del temor de nuestra circunstancia. Termino. Y te pregunto, ¿dónde está enfocada tu mente? ¿Dónde está enfocado tu pensar? ¿En las circunstancias? ¿En los límites? ¿O en la promesa que tenés de parte de Dios? ¿Estás corriendo por la ansiedad de tus circunstancias? ¿Estás a las corridas por tu ansiedad del hoy? ¿O estás caminando a pie firme desde la certeza de que aquella tumba quedó vacía? Desde la certeza de que Cristo vive. El Salmo 91 es tu oración de confianza en ese vínculo, en esa relación con Dios. ¿O lo usás como una mera oración repetitiva, tendenciosa, supersticiosa? Déjame terminar contándote una situación que hace muchos años me contaron. Sucedió acá en una playa argentina. Creo, si no recuerdo mal, que fue cerca de Santa Clara del Mar. Un joven cualquiera, estaba allá en la playa. La tarde comenzaba a nublarse, pero él estaba feliz por estar allí, en la arena, mirando el mar. De ese estado en que empezaron a apoderarse las nubes, se pasó a una incipiente tormenta. Y el joven pensaba, no me importa nada, seguro será una tormenta pasajera. Y empezaba a llover y pensaba, ya va a pasar. Aquí me quedaré, decía. El mar empezaba a crecer sobre la arena, sobre la misma playa, a la misma velocidad con que la tormenta de lluvia y viento se embravecía. El joven corrió hacia el primer acantilado que tenía cerca a refugiarse, pero vio que entre las piedras era inestable estar y hacía mucho frío, y la tormenta se hacía cada vez más y más fuerte. En un momento miró el mar y pensó, me meto al agua, quizás allí sea más estable estar. Y al segundo pensó, pero quizás con el mar crecido podría llegar a haber algún peligro mayor. Entonces miró hacia el final de la playa y vio una entrada, como si fuera una suerte de cueva, una suerte de cueva natural, y pensó, ese sería mi refugio momentáneo. Y allí fue. Era una cueva absolutamente natural, producida por la acción del mar, del viento y del sol. Fue allí, entró, y entre asustado, temeroso, se puso a refugio, se puso a salvo. Y estando en ese lugar empezó a observar todos los detalles del lugar. Y en eso que observaba, miró y vio surcado en la pared natural un cartel, un escrito, y allí decía, no temas, yo vencí. Mi deseo, mi oración es que la gloria y la gracia del Padre llene tu vida de Él, y que en tu interrelación con Él puedas animarte a abrir tus ojos, a disponer tus oídos, porque allí mismo es Él el que te está abrazando,
y el que te dice, no temas, yo vencí.